capítulo número 9. Vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis y vamos a dejar el tiempo aquí a nuestro hermano Joaquín para que sigamos con la enseñanza de este libro. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición estar aquí en la iglesia. Amén, hermanos. Dios quiere hablar a nuestras vidas, Dios quiere hablar a nuestros corazones, pero es importante estar en la misma sintonía que nuestro Dios. Amén. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos estar en la misma sintonía que el Señor para que nos hable? Bueno, teniendo una buena actitud. ¿Cómo podemos estar en sintonía con el Señor para que nos hable? Teniendo un corazón receptivo y dispuesto a su palabra. Amén, hermanos. Estando atentos a lo que el Señor quiera hablarnos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, como lo mencionaba el pastor, en Apocalipsis capítulo número 9. Apocalipsis capítulo número 9. Y voy a leer del versículo número 18 al versículo número 21. Apocalipsis capítulo número 9, versículo número 18 al versículo número 21. Yo lo voy a leer, usted nada más sígame con su vista, pero ahí abra la Biblia. Apocalipsis 9, versículo número 18 al versículo número 21. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Muy bien, dice así la Biblia, la palabra de Dios. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vamos a orar nuevamente, le voy a pedir que cierre sus ojos e inclinen su rostro, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias Señor te damos por lo bueno que tú eres con nosotros, por la bendición tan grande que nos das de estar reunidos un domingo más aquí en la iglesia, para aprender Señor de tu palabra. Yo te ruego y te suplico que bendigas esta enseñanza, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor, que me uses como a ti te agrade. Todo esto por pedírtelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título, hermanos, de esta lección número 9 es las 7 trompetas. Las 7 trompetas. En la lección anterior hablamos acerca de todos los sufrimientos que vendrían a los habitantes de la tierra a causa de las primeras 4 trompetas. Y vimos además que esos sufrimientos no se pueden comparar con los sufrimientos que vendrían a causa de los otros toques de las trompetas que están por tocar. Antes de empezar con el estudio de este capítulo, tratemos de imaginar, aunque sea un poquito, todo lo que esos hombres que vivan en esos días tendrán que sufrir. Y ni aun así se arrepentirán de sus pecados. Y eso es lo más lamentable, que ni aun con todo el sufrimiento, como lo vamos a ver más adelante, ni aun con todo ese sufrimiento, dice la Biblia que se arrepentirán de sus pecados, ni de sus malos caminos. ¿Sabe qué nos demuestra eso, hermano, hermana? La dureza del corazón del ser humano. La dureza del corazón del ser humano. Por eso, mire lo que dice la Biblia. En Juan capítulo número 3, versículo número 19. No pierda ahí Apocalipsis, por favor, pero mire lo que dice la Biblia. En Juan capítulo número 3, versículo número 19. Hablando de la dureza del corazón en el ser humano. Mire lo que dice la Biblia. Juan capítulo 3, versículo número 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y mire lo que dice Juan, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres amaron más las tinieblas que la luz? Dice la misma palabra de Dios, porque sus obras eran como, hermanos, malas.
Sus obras eran malas, y esas obras malas vienen como resultado de un corazón endurecido, de un corazón duro, a tal grado que terminaron amando más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En primer lugar, vamos a ver bajo el título Las 7 trompetas, en primer lugar, la quinta trompeta. La quinta trompeta. Esta quinta trompeta en realidad es el primer ay de los que nos habla el versículo 13 del capítulo número 8 del libro de Apocalipsis. Inciso A: seres que atormentan a los hombres. Seres que atormentan a los hombres. Vuelva por favor a Apocalipsis capítulo número 9, versículo número 1. Dijimos, inciso A, seres que atormentan a los hombres. Apocalipsis capítulo número 9, versículo número 1 en adelante. Mire lo que dice aquí la Biblia. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Al tocar el quinto ángel su trompeta, dice la Biblia que cae una estrella del cielo a la tierra, a quien se le da la llave del abismo. Y el abismo no es otra cosa más que el mismo infierno. La Biblia, por supuesto, habla del infierno. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí estemos seguros esta mañana de que si morimos no vamos a ir a ese lugar de tormento llamado el infierno, porque la Biblia habla de ese lugar. Y dice aquí la Biblia que ese abismo no es otra cosa más que el mismo infierno, quien al abrir el pozo del abismo sale humo. Miren el versículo número 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y de este humo surgen seres como langostas, dice la Biblia. Versículo número 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. El pozo del abismo, de donde surgen estas langostas, es la morada de los ángeles caídos y de los demonios. Mire estas referencias. No pierda Apocalipsis porque vamos a estar regresando ahí, pero busque en sus Biblias el libro de Judas, mejor dicho, la carta de Judas, versículo número 6. Judas, versículo número 6. Judas 6. Mire lo que dice la Biblia en referencia a ese gran abismo que es el infierno. Judas 6. ¿Ya lo encontró, hermanos? Dice la Biblia: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Cuál era su propia morada de los ángeles? El cielo, la presencia de Dios. Pero dice la Biblia que estos ángeles no permanecieron en esa morada, sino que abandonaron su propia morada. Dice aquí la Biblia: los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esta referencia, este versículo es referencia de lo que leímos en Apocalipsis 9, ese gran abismo que se abre y salen langostas para atormentar a muchos. Ese gran abismo es el lugar, la morada de los ángeles caídos y de los demonios. Cristo contó una historia respecto a eso. Miren lo que dice la Biblia en Lucas capítulo número 8. Lucas capítulo número 8, versículo número 27 al versículo número 31.
Lucas capítulo número 8, versículo 27 al 31. Está hablando de el endemoniado gadareno, dice la Biblia. Lucas capítulo número 8, versículo 27 al versículo número 31. Dice la Biblia: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Y mire cómo venía este hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo. Hay cristianos que han dicho, no, los demonios no existen, no, eso solamente es para espantarnos, ¿no? Cristo mismo está hablando y Él está aquí con este endemoniado. Ahora, déjeme aclarar algo. Cabe mencionar que a los cristianos, a los hijos de Dios, a los que estamos seguros de que cuando muramos vamos a la presencia de Dios y que mora el Espíritu Santo en nuestras vidas, ya no podemos ser endemoniados. Eso enseña la Biblia. Ya el demonio ya no puede poseernos, aunque muchos vivimos como endemoniados, pero no podemos estar endemoniados. Pero lo que sí puede hacer Satanás y sus demonios es ser influencia en nuestra vida, tentarnos y caer en pecado. Y dice la Biblia que este hombre venía endemoniado. Sigue diciendo la Biblia, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni morada en casa, sino en los sepulcros. Es decir, no tenía estabilidad este hombre endemoniado. Versículo 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y a lo que quiero llegar es a lo que dice el versículo número 31. Y le rogaban. ¿Quiénes le rogaban? Los demonios al Señor Jesucristo. Y le rogaban que no los mandase ir. ¿A dónde, hermanos? Al abismo. El mismo abismo que dice la Biblia en Apocalipsis 9, el mismo abismo del que nos habla Judas 6, el mismo abismo es el que encontramos aquí en Lucas capítulo 8, versículo número 31. Y de ese abismo es que dice Juan que salieron esas langostas, esos demonios, para atormentar a las personas. Mire otra referencia, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo número 4. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo número 4. Mire lo que dice aquí la Biblia. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo número 4. Dice la Biblia: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, ¿qué es ese gran abismo? El infierno, preparado para Satanás y los ángeles caídos y sus demonios. Gracias a Dios que nosotros no vamos a estar en ese lugar. Gracias a Dios que nosotros vamos a estar en la presencia de Dios, en ese lugar maravilloso. Los juicios de las otras trompetas afectaron la tierra, los árboles, la hierba, el mar, las fuentes, los ríos, el calor, la luz del sol, la luna y las estrellas, como lo hemos visto. Pero el juicio aquí descrito es muy diferente. El pozo del abismo se abre y salen demonios para atormentar a los hombres que escogen a Satanás. Y por eso Dios les permite probar su poder y malignidad terrible, soltando demonios.
Estos seres atormentarán a los hombres que no tienen el sello de Dios durante 5 meses, dice la Biblia. Vuelva ahí a Apocalipsis capítulo número 9, versículo número 5. Apocalipsis 9, versículo número 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Imagínense qué tanto sufrimiento, qué tanto tormento causarán estos demonios en los hombres que no han sido sellados por Dios, a tal grado que buscarán la muerte, desearán la muerte, pero incluso la muerte huirá de ellos. Lo más triste y lamentable es que habemos tantos cristianos que, aunque no vamos a estar en ese momento, pero hoy en día ya sufrimos tormentos, influencias, tentaciones de Satanás y sus demonios, y caemos. Y no vivimos una vida tranquila, no vivimos una vida en paz, no vivimos esa vida que Cristo vino a dar, esa vida en abundancia. Cuando podemos refugiarnos en el Señor y vivir una vida plena en el Señor. Pero demonios, de que los hay, los hay. Y de que nos tientan, nos tientan. Y de que nos atormentan, nos atormentan. Mire el inciso B, descripción de estos seres. La descripción de estos seres. Ya vimos que estas langostas, estos seres, son demonios que salen del gran abismo que es el infierno. Ahora mire la descripción de estos seres. Versículo número 7, dice la Biblia: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. La descripción de estos seres muestra que son seres rápidos, que son seres inteligentes, que son seres seductivos y destructivos. Y así son los demonios. No olvidemos que Satanás sabe de qué pie cojeamos, sabe con qué batallamos, sabe si somos cristianos que batallamos con el dinero, sabe si somos cristianos que batallamos con nuestra mirada, sabe que somos cristianos que batallamos con la avaricia, sabe que somos cristianos que batallamos con la lujuria, que batallamos con la pereza. Y entonces esos demonios rápidamente, porque la Biblia nos muestra que son rápidos, rápidamente nos tientan, rápidamente lanzan una tentación de acuerdo a lo que nosotros batallamos, y que son inteligentes, saben en qué momento han de tentarnos, saben en qué forma van a tentar nuestra vida, y son seductivos, nos seducen. Muestran el pecado tan atractivo, seducen nuestra vista, nuestra mente, nuestro tacto, nuestros sentidos, y destructivos. Terminan destruyéndonos. Además,
Estos seres son espirituales. El hombre no podrá verlos. No podrá verlos porque son seres espirituales. No podrá decir, mira, ahí viene un demonio. Son seres espirituales, no podrán verlos, pero sí sentirán su daño y tormento, tanto que querrán morirse, y la muerte huirá de ellos. Y dice la Biblia que el jefe de este grupo de demonios es el mismísimo Satanás, o como se le llama aquí en el versículo número 11, Apolión. Él es el líder de ese grupo. Él es el líder, Satanás, el líder de esa flotilla, el líder de esos demonios. Y recuerda, hermanos, que el triple propósito de Satanás es hurtar, matar y destruir. Eso es lo que dice la Biblia en Juan 10:10, hurtar, matar y destruir. Entonces los demonios, si son liderados por Satanás, por Apolión, como se le menciona en este capítulo 9, versículo número 11 de Apocalipsis, ¿con qué propósito salen? Con destruir, con matar, con hurtar, con causar tormento a las personas. En el versículo número 10 se nos dice parte de lo que consistirá el tormento, ya que tienen colas como de escorpión. Estas las usarán para atormentar a los hombres durante 5 meses. El piquete de los escorpiones es uno de los peores. Con un solo piquete tiene uno para dolerse varios meses. Y estos escorpiones será durante varios meses que sufrirán piquetes de escorpiones. Y la Biblia no es un juego. La Biblia si dice que así será, así será. Así será hecho. Punto número 2, la sexta trompeta. Punto número 2, la sexta trompeta. Este es el segundo ay de los cuales se nos habla en Apocalipsis 8:13. Inciso A, un ejército de 200 millones de soldados. Un ejército de 200 millones de soldados. Mire lo que dice la Biblia en el versículo número 13. Apocalipsis 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Y agrega Juan: yo oí su número. Cuando el sexto ángel tocó la trompeta, se escuchó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que están delante de Dios, dando una orden a el ángel que tocaba la trompeta. ¿Cuál era esa orden? Que desatara los 4 ángeles que estaban atados junto al río Éufrates. Esta orden era para que estos ángeles prepararan el camino al ejército de 200 millones que encontramos aquí. En Apocalipsis 16:12 dice que el sexto ángel derramó su copa, y lo veremos en lecciones más adelante, sobre el gran río Éufrates, y este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes de Oriente. Como dato, los chinos han dicho desde hace mucho tiempo que ellos tienen un ejército de más de 200 millones de soldados. En esta visión de Juan parece que describe los tanques de guerra o alguna otra arma sofisticada de nuestros días. Será la primera y única invasión que sufre el occidente por parte del oriente. Por causa de estas plagas, mire lo que dice el versículo número 18, por causa de estas 3 plagas,
fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Y a causa de eso murieron la tercera parte de los habitantes de la tierra. Ya había muerto una cuarta parte, según vemos en el capítulo 6. ¿Recuerdan, hermanos? Ya había muerto una cuarta parte, pero ahora vemos que muere una tercera parte. Sumando estas dos cantidades, hasta este capítulo han muerto la mitad de los habitantes de la tierra. ¿Se imagina cuánta mortandad, hermanos? ¿Se imagina tanta muerte? La mitad de los habitantes de la tierra. Ahora mire el inciso B. Inciso B. Los hombres ni aun así se arrepintieron. Los hombres ni aun así se arrepintieron. Mire el versículo número 20 y versículo número 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni por el sufrimiento, ni por ver tanta mortandad, se arrepintieron. No se arrepintieron, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Versículo número 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Lo más triste de la condición del ser humano es lo que se nos dice en estos versículos: no se arrepintieron de sus malas obras. La voluntad de Dios es que el ser humano se arrepienta. No dice la Biblia, la palabra de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No dice la Biblia, arrepentíos y convertíos de nuestros pecados. La voluntad de Dios es que el ser humano se arrepienta. Pero vemos en este capítulo que estos hombres no se arrepintieron. ¿Sabe por qué? Por su corazón endurecido. Por un corazón no sensible. Por un corazón tan endurecido como una piedra, como un metal. Y sabe que hoy en día habemos tantos cristianos en la misma condición. Ni por el sufrimiento que experimentamos por las consecuencias del pecado en nuestra vida, porque de que el pecado trae consecuencias a nuestra vida, trae consecuencias, y son consecuencias graves, son consecuencias grandes a nuestra vida. Dice la Biblia que el pecado hace una división tremenda entre Dios y el hombre. Dice la Biblia que el pecado lastima, trae sufrimiento, dolor, lágrimas a la vida del cristiano. Un cristiano que vive en un pecado no puede experimentar felicidad, no puede vivir en paz. La Biblia dice: no hay paz para el impío. El cristiano que vive consagrado al Señor, apartándose del pecado, ese cristiano puede experimentar la paz del Señor y puede vivir una vida contenta, una vida alegre. Pero habemos tantos cristianos en esa misma condición, con un corazón endurecido, como una piedra, como un metal. Por eso cuando Dios quiere hablar a nuestra vida, rebota la palabra de Dios por un corazón endurecido. Por eso cuando Dios quiere tratar en nuestra vida, Dios quiere corregir algo en nuestra vida, ¿sabe qué es lo que hacemos? Cerramos totalmente nuestros oídos. Ponemos en mute la predicación. ¿Por qué? No porque Dios no quiera hablarnos, Dios quiere hablarnos.
No porque Dios no quiera traer la respuesta a nuestros problemas, la solución a nuestros problemas, sino que el problema radica en nuestro corazón endurecido. Y dejamos de ser sensibles y nos empezamos a endurecer y endurecer y endurecer y endurecer cada vez más. Y por eso no nos arrepentimos. Por eso no hay arrepentimiento. Hay remordimiento, pero arrepentimiento no. Por eso es que venimos al altar, hermano, hermana, y tratamos de hacer compromisos con el Señor, y tratamos de tomar decisiones para bien de nuestra vida, pero nada ocurre en nuestra vida, no porque Dios falle, Dios no falla, es por nuestro corazón endurecido. ¿Y qué es lo que ha endurecido el corazón? El pecado. Yo sé que el ser humano es más sencillo y es más fácil echarle la culpa a Dios. No, es que mi corazón se endureció por lo malo que fue Dios conmigo. No, Dios no es malo, Dios es bueno. Es que mi corazón se endureció porque Dios me hizo atravesar por esa experiencia amarga, por esa experiencia de dolor. Dios trajo una prueba grande a mi vida y terminé endurecido, pero yo no quería, pero el Señor permitió eso. No, si Dios permitió eso fue para que usted creciera, para que usted madurara, para que aprendiéramos algo del Señor. La raíz de un corazón endurecido es el pecado. ¿Recuerda aquel pasaje cuando al Señor Jesucristo le preguntaron para tentarle sobre el divorcio? Sobre repudiar a su mujer. E incluso hasta argumentaron, Moisés nos dio carta de divorcio, ¿tú pues qué dices? Y el Señor Jesucristo, ¿recuerda cómo les contesta? El Señor Jesucristo no regresa solamente hasta Moisés, sino Él va más atrás. Y dice, al principio no era así. Pero por la dureza de su corazón, dice la Biblia. Por la dureza de su corazón, mandó repudiar el hombre a su mujer. No que fuera el plan de Dios, sino por la dureza del corazón. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo está su corazón esta mañana? Tal vez usted diga, no, hermano, no me ve aquí sentado, atento, escribiendo. Qué bueno, le felicito por ello. Pero aún entre las bancas de la iglesia, aún detrás de los púlpitos, habemos cristianos con un corazón bien duro, con un corazón bien endurecido. Sí, sentados en la iglesia, sí, incluso sirviendo en la iglesia, pero ya con un corazón endurecido. Ya con un corazón de metal, ya no sensible. Y esto fue la condición de estos hombres del cual nos habla la Biblia. Ni con el sufrimiento, ni con la mortandad se arrepintieron de sus malos caminos por un corazón endurecido. Mire lo que dice la Biblia, aquí en el versículo número 21, de homicidios, de hechicerías, de fornicación y de hurto. Y en el versículo número 20 nos dice que no dejaron de adorar a los demonios ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Mire como referencia este versículo, Deuteronomio capítulo número 4, versículo número 23. Deuteronomio capítulo número 4, versículo número 23. Mire lo que dice aquí la Biblia, Deuteronomio capítulo número 4, versículo número 23. Lo más triste y lamentable es que el ser humano con sus propias manos hace los ídolos. Mire lo que dice la Biblia en el versículo número 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha ¿qué, hermanos? Prohibido. Dios no quiere que hagamos ídolos.
Dios está en contra de que el ser humano haga esas imágenes de cualquier tipo de metal. Él no está de acuerdo con que sea de oro, de plata, de bronce, de madera. Él no quiere que los cristianos, que los seres humanos hagan esos ídolos. Él lo ha prohibido. Él lo aborrece, dice la palabra de Dios, que nuestro Dios es un Dios celoso y que solamente hay un Dios, nuestro Dios. Pero el ser humano haciendo ídolos y con su corazón adorando a esos ídolos. Mire lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo número 1. Jeremías capítulo número 1, versículo número 16. Jeremías 1:16. No solamente hace los ídolos, sino que con su corazón adora a estos ídolos. Jeremías capítulo 1, versículo número 16, dice la Biblia: y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos, ¿qué hicieron? Adoraron. No solamente la hacen, sino que la adoran. Y son necios, son tercos en hacer escultura y se gozan en lo que hacen. Mire la Biblia lo que dice en Hechos capítulo número 7, versículo número 41. Libro de los Hechos capítulo número 7, versículo número 41. Hechos 7, 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos, mire qué dice, se regocijaron. Se regocijaron. Después de haber hecho ese becerro, de adorarlo, de sacrificar para ello, se regocijaron. Y más adelante veremos, hermanos, en las siguientes lecciones, que lo que está detrás de una imagen, de que lo que está detrás de los ídolos, ¿sabe quién es? Satanás. Más adelante, ahí en Apocalipsis lo vamos a estudiar. Pero dice la Biblia que hasta se regocija el ser humano de hacer ídolos y de adorarlos. ¿Cuál es el peligro de no arrepentirse? ¿Cuál es el peligro de no tener arrepentimiento en su vida? Mire lo que dice la Biblia. Romanos capítulo número 2, versículo número 5. Romanos capítulo número 2, versículo número 5. Por eso insisto, hermanos, Dios quiere que nos arrepintamos de lo malo que hemos hecho. Dios no quiere que vivamos con un corazón endurecido, con un corazón de metal, con un corazón de piedra. Él quiere que tengamos un corazón dócil, sensible, que cuando Él hable a nuestra vida, nuestro corazón esté receptivo. Nuestro corazón sea moldeable como plastilina y que el Señor nos diga, mira, quiero que dejes de hacer eso. Y nosotros con un corazón dócil digamos, sí, Señor, te obedezco, voy a corregir mi vida, voy a cambiar mi vida. Mire cuál es el peligro de no arrepentirse. Romanos capítulo 2, versículo número 5. ¿Ya lo encontró, hermanos? Dice la Biblia, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, mire lo que dice la Biblia, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Se da cuenta que no es un juego esto de tener un corazón endurecido? De tener un corazón no arrepentido. Pero las obras de esos hombres de Apocalipsis 9 eran tan graves, tan malas, que hasta adoraban, dice la Biblia, a los demonios. Tal vez nos sorprendemos de eso. Ay, ¿cómo van a llegar a adorar a los demonios? Pero ¿sabe que habemos cristianos que adoramos demonios? Cuando escuchamos música mundana, cuando la cantamos, ¿qué estamos haciendo? Adorando. Cuando practicamos pecados y nos regocijamos en ello, ¿qué estamos haciendo? Adorando a los demonios,
adorando las obras que ellos hacen? Dios prohíbe en su palabra adorar a los demonios. Mire lo que dice la Biblia, Levítico capítulo número 7, versículo número 7. Levítico capítulo número 17, y versículo número 7. Levítico 17, 7. Dios prohíbe adorar a los demonios. Dice la Biblia, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Dios no quiere, Dios prohíbe, Dios ordena no adorar a los demonios, no sacrificar a ellos, pero el ser humano y el pueblo de Dios lamentablemente lo ha hecho. Miren Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio capítulo número 32, versículo número 17 y versículo número 18. Sacrificaron a los demonios, dice la Biblia, y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador. La dureza del corazón del hombre se ve en que en estos dos versículos de Apocalipsis 9, 20 y 21, se repite en ambos la frase, no se arrepintieron. Los pecados aquí mencionados son los pecados más populares de hoy en día: crímenes, drogadicción, fornicación, pecados de inmoralidad, pecados sexuales y hurtos. El peligro de no arrepentirse es que el corazón no se queda en ese terreno nada más, sino que avanza, se va endureciendo y endureciendo y endureciendo cada vez más. Nuestra conciencia se va adormeciendo y adormeciendo cada vez más, y el Espíritu Santo se va apagando. Esos cristianos que una vez pecaron, faltando a la iglesia, porque es un pecado faltar a la iglesia, faltaron a la iglesia y se sintieron mal. Y se sintieron tan mal de haber faltado. Y miraban el reloj y eran las 11:40 y decían, yo debí de haber estado allá. Y después lo volvieron a hacer y lo volvieron a hacer. Y ya no sintieron nada. Ya ni se sintieron incómodos. ¿Por qué? Su corazón fue endurecido. Su conciencia se fue adormeciendo. El Espíritu Santo que le redarguía se fue apagando. Y por eso empezamos a vivir y vivir en el pecado, en el desenfreno, y nos alejamos del Señor. Y los afectados somos nosotros mismos. ¿Cómo está su corazón esta mañana? ¿Tiene un corazón usted dócil, moldeable, receptivo a la palabra de Dios? ¿O usted tiene un corazón duro de pecado? ¿Por qué no le dice esta tarde al Señor, Señor, perdóname? Yo sí quiero arrepentirme de mis malos caminos. Yo no quiero seguir haciendo estas obras malas con mis manos y regocijándome de ello. Yo quiero pedirte perdón. Y si mi corazón está duro, Señor, quebrántalo. Ayúdame, moldéame, háblame, Señor. Grítame, Señor, lo que tengo que hacer para quitarme este corazón endurecido y tener un corazón dócil conforme a tu voluntad. Dígaselo al Señor. Vamos a orar. Nadie viendo, todos con los ojos cerrados. Dejo el tiempo a nuestro pastor. Todos con los ojos cerrados, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a estar conscientes de que todos podemos cometer este terrible pecado, endurecer nuestro corazón a ti. Que tu palabra ya no nos importe, ya no querramos obedecer. Toca nuestro corazón. Ayúdanos a ser humildes, honestos, sencillos, obedientes a tu palabra. Así como estamos, nadie viendo, todos con los ojos cerrados. ¿Cuántos cristianos dirán esta mañana, pastor, Dios me habló, ore por mí? Yo necesitaba escuchar esto.
Yo no quiero endurecer mi corazón. Levante su mano, levántela.